La destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo este viernes abre una serie de interrogantes no solo a nivel local, es decir, en Paraguay mismo, sino que también a nivel regional. Analizamos acá en CNN Chile el escenario post Fernando Lugo en Paraguay con Boris Yopo, ex embajador y analista internacional. Señor Yopo, muchas gracias por esta entrevista acá en CNN Chile. No, un gusto, Fernando, estar acá. Bueno, ¿cuál es el escenario más posible en Paraguay luego de la destitución de Fernando Lugo? Bueno, yo creo que se presenta una situación compleja desde el punto de vista de la gobernabilidad en los próximos 9 meses, porque hay que recordar que hay elecciones en Paraguay en abril del próximo año. Este va a ser un gobierno de transición, va a ser un gobierno que va a poder hacer pocas cosas, que va a ser básicamente administración, con un problema de legitimidad importante, porque claramente el país, Paraguay, está polarizado después de lo que ha sucedido. Y en esa medida, entonces, este gobierno va a tratar de administrar, de continuar algunas cosas que se han hecho y administrar el país y prepararlo para la próxima elección. Pero obviamente que va a haber efervescencia social, van a haber problemas de gobernabilidad y también va a haber un problema de un cierto aislamiento regional que vamos a ver qué grado y características va a tener, porque al menos algunos países de América del Sur y algunos países de UNASUR han declarado que no van a reconocer al nuevo gobierno. Y hay una declaración inicial de los cancilleres de UNASUR que también declararon de que esto era, digamos, una interrupción institucional. Entonces, esto es algo que todavía está abierto. Este va a ser un gobierno que va a tener problemas y que va a ser frágil. Y en ese sentido creo que lo más importante desde el punto de vista de la región es primero contribuir a que no haya violencia, a que haya... a que la comunidad regional latinoamericana pueda contribuir a que haya un diálogo que impida que haya inestabilidad, que impida que haya violencia y que eventualmente facilite, digamos, la evolución que va a tener Paraguay de aquí hasta las próximas elecciones presidenciales. Usted hablaba de polarización, pero es curioso porque finalmente, y quizás para poner en contexto, recordemos que la destitución de Fernando Lugo viene luego de un juicio político que se hace en el Parlamento, ¿cierto?, basado en la Constitución, y que quizás lo que muchos han dicho, que rebalsó este vaso y que finalmente llevó a este juicio político, es una matanza que ocurre entre policías y campesinos, esto hace ya casi 10 días atrás. Pero la polarización aparece más bien como desagregada o un poco una paradoja, porque tenemos a una abrumante mayoría de los políticos que respaldan al nuevo presidente Federico Franco, y por eso también fue tan expedito quizás la votación en el Parlamento. Pero por otro lado tenemos a una clase quizás campesina que apoya sin representación política tan importante al presidente Fernando Lugo. Es decir, vemos a un presidente Lugo que no tenía quizás un piso político, pero sí tenía un respaldo en las calles. Entonces, ¿la polarización va a estar dónde? No en el Parlamento, sino que más bien entre la clase política y los campesinos. ¿Dónde se va a palpar esa polarización? Bueno, es que yo creo que lo que tú describes muy bien es un poco los problemas institucionales que hay en Paraguay y en otros países de América Latina. Institucionalidades que están muy desconectadas de la realidad social. Efectivamente, la coalición del presidente Lugo se fue fragmentando. El presidente Lugo fue perdiendo poder, fue perdiendo aliados, se armó una coalición en el Parlamento contra él, que en definitiva, digamos, buscó una estrategia para sacarlo del poder, pero por otra parte no hay ninguna duda de que el presidente y el grupo que lo apoya, sectores sociales que lo apoyan, estudiantes, sectores campesinos, sectores obreros, tienen una adhesión al presidente Lugo y esos sectores se van a manifestar y van a, digamos, a resistir la situación de facto que se ha producido hoy día en Paraguay. Entonces, efectivamente, tenemos una contradicción entre el consenso que se produce a nivel institucional y la polarización que vamos a ver a nivel social entre aquellos sectores que adhieren al gobierno, al ex gobierno del presidente Lugo y que les parece, digamos, que esto fue algo, digamos, ilegítimo, el paso que se dio de haberlo destituido del cargo. Claro, porque a minutos de que es destituido, Fernando Lugo habla y da una sensación de bastante pacificación, no hace un llamado incendiario, toma una estrategia más bien pacificadora, es decir, acata lo que dice la institucionalidad, lo que dice su Congreso, más allá de los cuestionamientos de la legitimidad, pero no de la legalidad en que ocurrió. Y finalmente hace un llamado a que si hay manifestaciones sean en paz. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque finalmente da la sensación de que hemos visto esto antes. Hemos visto esto antes en América Latina, es decir, presidentes que no terminan sus periodos, que son destituidos por diferentes medios. Quisiera recordar quizá el caso de Honduras, donde el presidente Zelaya fue destituido también antes de cumplir su mandato.
Y entonces viene ahora la incógnita de cuál es el peso que pueden tener los organismos internacionales, porque en Honduras vimos que no hubo nada necesariamente tan concreto y finalmente se produjo una transición de poder. ¿Es en Paraguay una instancia también para que las organizaciones internacionales, llámese la OEA, UNASUR, tengan una posibilidad de accionar de manera concreta, o ya es una decisión soberana que no hay vuelta atrás y vamos a estar viendo entonces a este nuevo presidente Federico Franco en el futuro? Yo no veo posibilidades de vuelta atrás en el sentido de que nadie ha discutido la facultad que tiene la Cámara de Diputados y el Senado paraguayo para haber procedido como procedió. Ahí hay una diferencia importante con Honduras. En Honduras hubo un golpe de Estado, sin ninguna duda, en el cual los militares fueron y sacaron al presidente de su casa y lo enviaron, digamos, al exilio. En el caso, digamos, de Paraguay, la Cámara de Diputados y el Senado tiene esta facultad. El problema no es la facultad legal que tenían. La queja de la comunidad internacional, de la UNASUR y de la OEA, y el secretario general de la OEA hoy día lo dijo, es que el presidente Lugo aceptó que se le hiciera un juicio político, pidió que se le dejara hacer su defensa y no se le permitió. Y fue destituido en 24 horas. Entonces, hay una queja, digamos, de procedimiento, hay un conflicto entre legalidad y legitimidad. Es decir, lo que se hizo fue legal, pero desde el punto de vista de UNASUR y de la comunidad internacional fue ilegítimo porque no se le permitió el derecho de defensa que lo tiene cualquier ciudadano y con mayor razón un presidente. Claro, quizás para poner en contexto eso, a lo que se refiere usted es que el día miércoles de esta semana comienza esta moción, el día jueves la Cámara de Diputados lo aprueba, el mismo día jueves el presidente Lugo dice yo acepto el juicio político y el día viernes ya destituido. Lo que aparentemente en otros procesos a nivel histórico han ocurrido en meses en que los presidentes han tenido la posibilidad de defenderse. En este caso se resumió a 24 horas y eso es quizás la mayor defensa de Fernando Lugo, este corto tiempo que tuvieron para preparar. Así es, porque él no tuvo posibilidad de hacer defensa, digamos, de su caso frente a un Senado que de todas maneras era adverso. Pero, digamos, hay temas, digamos, de procedimiento que están establecidos por tratados internacionales de derechos humanos, la posibilidad, digamos, en este caso, de una autoridad de defenderse y poder defenderse frente a un juicio político. No tuvo el espacio, no le dieron la oportunidad. Y segundo, digamos, esto fue gatillado por esta matanza que hubo, respecto al cual tampoco todavía ha podido avanzar una investigación. Entonces, digamos, primero, digamos, en situaciones como la que sucedió con estos campesinos y policías paraguayos, generalmente se destituye al jefe de la policía o se destituye al ministro del Interior, no al presidente. Pero además la investigación ahí no ha concluido, ni siquiera casi ha empezado, y además se le hace un juicio al presidente y tampoco le da ni siquiera 24 horas para defenderse cuando él pidió, que entiendo, 18 días. Entonces, en la democracia hay temas de procedimiento que son importantes. No basta decir yo apelé a la Constitución, apelé a las leyes, los procedimientos para llegar a eso son muy importantes. Aquí no se cumplieron y creo que en esa medida la situación del presidente Lugo creo que no va a ser posible de revertir, pero creo que la situación en Paraguay del nuevo gobierno queda en un estado de bastante fragilidad y creo que la comunidad internacional va a pedir, digamos, un diálogo, va a pedir una pacificación y es muy probable, digamos, que hayan países que no reconozcan al nuevo gobierno. Sí, y en ese sentido, porque mucho se habla del avance de la democracia en América Latina, ¿cierto? Pero este tipo de hechos, ¿cómo dejan a la visión de la democracia en América Latina? ¿Cuál es su evaluación respecto de lo que ocurre con el concepto de democracia en la región? No, yo creo que nosotros todavía tenemos democracias frágiles, qué duda cabe. Si tú te fijas, Fernando, en los últimos 4 o 5 años hemos tenido crisis en Bolivia, en Honduras, en Ecuador y ahora en Paraguay. Tenemos situaciones frágiles desde el punto de vista democrático, tenemos instituciones débiles y sobre todo tenemos problemas graves con las constituciones de nuestros países. Muchas de estas constituciones que tenemos son constituciones que vienen a veces, digamos, de hace 100 años o son constituciones que fueron elaboradas durante el periodo dictatorial en América Latina y que responden muy poco a las nuevas realidades democráticas que hay en la región. Entonces tampoco tenemos las herramientas, tenemos una institucionalidad débil, constituciones que están desfasadas de la realidad y eso claramente genera problemas de conflictividad democrática que a veces terminan como desenlace en este tipo de situaciones. Señor Borillo, le quiero agradecer mucho su tiempo para este análisis y proyecciones también luego de la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo. Muchas gracias por su tiempo. Un gusto, Fernando. Y a ustedes, como siempre, los dejamos invitados a seguir informándose acá en CNN Chile.